a leer hoy el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, versículos 13 al 21. En aquel tiempo, uno de entre la gente dijo a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le dijo: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Y les dijo: Miren, guárdense de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha, y empezó a echar cálculos diciéndose: ¿qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dijo: necio, esta noche te van a reclamar el alma. ¿Y de quién será lo que has preparado? De esta manera, así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús era considerado por la gente un rabí, un maestro con autoridad en la interpretación de las Sagradas Escrituras, entre ellas la Torá, la ley. Por eso se permiten interrogarlo sobre temas en discusión en el judaísmo de su tiempo, e incluso sobre asuntos muy concretos de la vida cotidiana. El Evangelio de Lucas nos cuenta que durante su viaje a Jerusalén, le plantean, entre otras, una pregunta muy concreta sobre la repartición de la herencia. Le piden a Jesús que dirima una contienda jurídica entre dos hermanos. La ley establecía que cuando moría un sujeto propietario de bienes inmuebles, o sea, en este caso tierra y casa, la herencia pasaba a manos del hijo varón primogénito, al mayor, de manera que el patrimonio no resultara fragmentado, dividido en diversas manos. Así lo propone o lo pide el libro del Deuteronomio en el capítulo 21, versículo 17. El hijo mayor hacía las veces del papá, que luego se encargaba de ayudar a vivir a sus demás hermanos y cuidaba de la unidad de la familia. Con todo y esto, a los otros hijos, claro, se les reservaba una parte también de los bienes inmuebles. En este caso, por lo que podemos ver, pareciera que el hijo menor, no se dice explícitamente, pero si miramos el contexto, podríamos deducirlo, el hijo menor es quien reclama y viene donde Jesús para pedirle que intervenga de manera que sea honrado su derecho, probablemente no reconocido por el hermano mayor. Bueno, estamos delante de uno de los tantos pasajes bíblicos que ponen en escena las peleas de familia, concretamente entre dos hermanos que se confrontan, que pelean, que se ignoran o que simplemente siguen caminos distintos. Dos hermanos que no consiguen comunicar algo que se ha interpuesto entre ellos, en este caso la plata. Infelizmente, como cuando llega la hora de la repartición de las herencias, familias que han estado muy unidas durante años en vida de los papás,
hasta ahí les llega la unidad y el cariño. Y desde este silencio, de esta pérdida de la fraternidad, se eleva una voz que pide a Jesús que resuelva una contienda. El caso que aparece aquí es algo que podría perfectamente ocurrir. De hecho, un reclamo de este tipo no solamente pide que se reconozca un derecho, sino incluso un ideal bíblico. El Salmo 133, en el versículo 1, dice: qué bueno, qué bello cuando los hermanos están unidos, cuando los hermanos están juntos. Y esto vale también para el momento en que se reparten la herencia. No dejar perder el valor de la fraternidad. Pero bueno, el caso es que no siempre ocurría así. Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Y ante tamaño requerimiento, miren ustedes cómo sonó, formulado más como una orden a Jesús que como una petición. Jesús no solo se niega a hacerlo, sino que además le cambia el enfoque, le cambia la perspectiva a este hombre. Podríamos notar una cierta impaciencia en la frase con la que Jesús le responde, o más exactamente le rebate. Hombre, ¿quién me ha constituido en juez o mediador entre ustedes? A mí me suena fuerte cuando lo leo en griego. Oh hombre, ántrope. ¿Quién me ha constituido en juez o mediador por encima de ustedes? Y fíjense que son palabras que sorprenden y que no son de fácil interpretación. ¿Por qué Jesús responde de esta manera? ¿Para decir con claridad que a él no le interesan las cuestiones económicas? ¿O para manifestar que su misión es más de tipo espiritual? ¿O para dejar a los dos hermanos que sean ellos los que resuelvan las cosas, que asuman la responsabilidad de decidir y de resolver el conflicto? Yo me atrevería a decir que Jesús responde de la manera como lo hace, con cierta impaciencia, porque parece haber captado en la solicitud no una sed de justicia, sino una ansia de poseer, una ambición. Bueno, es lo que Jesús subraya en su respuesta. Miren, guárdense de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. En el Sermón de la Llanura, que leímos aquí por cierto, en el capítulo 6 de Lucas, Jesús había dicho que había que compartir la túnica con quien te quitaba la capa. Eso está en Lucas 6:29, o en Lucas 12:33, 18:22, dice que hay que compartir los bienes que tenemos con los más necesitados, con los pobres. ¿Cómo puede ser que ahora Jesús resulte metiéndolo en un asunto de distribución de herencias, haciendo regulaciones jurídicas para una distribución equitativa de la herencia? Y Jesús le da la vuelta al asunto. No dice ni que sí ni que no, simplemente va al fondo de la cuestión. La ambición, la codicia, cuidado con la ambición, con ese gusanito que se llama codicia, pleonexia se dice en griego. Esto que cuando está presente en el corazón de uno, se convierte en un manantial que alimenta conflictos, divisiones, disgustos, malestares en los hogares. Llegamos a volvernos
ciegos, hermanos ciegos, hasta el punto de ya no reconocernos como antes, como hermanitos. Por eso es que es tan fuerte esta enseñanza de Jesús hoy. Pónganle cuidado. Órate, dice en griego. Cuídense, agrega, filásete, de toda codicia, pleonexia, porque aunque uno esté en la abundancia, la vida no depende de lo que se posee. Es fuerte esta frase de Jesús. Aun cuando tú nades en la abundancia, tu alegría, tu felicidad no depende de las cosas que tienes. Y Jesús coloca dos imperativos. Órate, filásete en griego. Pónganle cuidado, abran los ojos y cuídense de la codicia, la pleonexia. Es una advertencia a la vigilancia continuamente renovada, permanente, de manera que la seducción de poseer, de acumular bienes que son verdaderos ídolos, no impida a un seguidor de Jesús no solo captar el verdadero y auténtico reconocimiento de Dios, sino también una vida plenamente humana, que queda para uno como una tarea. Y es que uno siempre tiende a caer presa de una fácil ilusión. ¿Saben cuál? Pensar que nuestra realización como personas, que la plenitud de nuestra vida proviene de lo que acumulemos, de lo que poseemos, de las cosas. Como escribí hace bastantes años, Erich Fromm, el autor del libro El arte de amar, Erich Fromm, lo decía con unas palabras que me parece que siguen siendo vigentes. Se diría, dice él, que la verdadera esencia del ser sea el tener, y que si uno no tiene nada, no es nada. Entonces, para imprimir mejor en el corazón y en la mente de los que lo escuchan el valor que contiene esta enseñanza, Jesús cuenta una parábola. Resulta que había un gran propietario de tierra, un latifundista, al que le fue bien. Prosperó de forma extraordinaria. El fruto de su cosecha fue superabundante, tanto que lo tomó desprevenido. ¿Dónde acumulo todo esto que he cosechado? Y entonces el tipo comienza a pensar, ¿cómo no dejar perder nada? Eso es parte también del asunto. ¿Cómo no dejar perder nada? ¿Cómo aprovechar esa abundancia? Y entonces el gusanito de la codicia, ¡puf!, se le activa, la ambición. Y entonces decide demoler los viejos graneros, aquellos viejos cuartos para almacenar el grano, las bodegas, que le han quedado chiquitos, y comienza a construir otros más grandes para conservar el grano y otros bienes. Pero resulta que a este punto, cuando él se considera satisfecho, autosuficiente, seguro de sí mismo, hasta poder decir, ahora que dispongo de muchos bienes por muchos años, descansa, come, bebe, bueno, ahora dedícate a divertirte. Pues resulta que es un programa de vida en el que su yo, miren cuánto repite la palabra yo, su yo se convierte en el único sujeto. Yo haré, yo demoleré, yo reconstruiré, yo recogeré, yo me diré a mí mismo. Yo. Es más, todo el resto, la cosecha, las bodegas, los graneros y los bienes, aparecen todos acompañados del mismo adjetivo. Mío, 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 mío. Esto es mío. Y pues la verdad es que este es un programa que no es raro. No nos es extraño, ¿verdad?
Un programa que quizás esté dormido en el fondo de nuestro corazón, listo para convertirse en un deseo, y un proyecto que en cuanto nuestros bienes parecen aumentar y las cosas comienzan a mejorar, podrían darnos seguridad. Y en esta situación ni siquiera es posible vislumbrar la posibilidad de compartir. Entender que la abundancia de cultivos o la riqueza que hemos acumulado es una oportunidad para distribuir esos bienes inesperados a los pobres, a los que no han tenido la misma suerte. Y esto es lo que Jesús al final llama el enriquecerse en orden a Dios. Es decir, compartir con alegría. Pues este hombre de la parábola, que también todos, quien más quien menos, todos llevamos un poquito de él por dentro. Este hombre solo sabe ver sus posesiones en una soledad de la que no es consciente, cegado por sus propias riquezas, aturdido por un aparente éxito económico, que no le durará mucho. Y aquí viene la sorpresa que hace que todo el programa estalle por los aires. Esto al final resulta ser una gran locura y una estupidez. De repente llega el final de su vida y no podrá llevarse nada de lo que ha acumulado. Y solo entonces, cuando sea demasiado tarde, cuando este rico se va a dar cuenta de que la riqueza no te da la felicidad, que no asegura la vida auténtica, sino que simplemente es un hombre que duerme, que está como en un sueño, una ilusión dorada que pasa como un espejismo, que es una ceguera que te impide ver la realidad de la vida, la realidad humana. Y aquí es necesario recordar la lección del Salmo 48, que con su estribillo agudo pero contundente repite: el hombre en el bienestar no comprende, es como animales en camino al matadero. Y este mismo salmo dice que aunque una persona se enriquezca y aumente el fasto, el lujo de su hogar, de su casa, cuando se muera no se llevará nada. Su único pastor y amo es la muerte. Como decía en una ocasión el Papa Francisco con cierta ironía, cuando se mudó a Roma para asumir su pontificado y no se llevó nada de lo que tenía en Buenos Aires. Pero Santo Padre, ¿usted no va a hacer el trasteo? Y él dijo: yo no he visto todavía el primer funeral en el que detrás vaya el carro de mudanzas. Pues sí, razonar y comportarse de esta manera resulta loco, demencial, insensato, porque manifiesta una ilusión mortífera. Llegar a pensar que esa riqueza y la posesión de muchos bienes te salvan, que dan sentido a tu vida, y no es así. Muchas veces no lo admitimos, y en realidad a veces ni queremos pensarlo, y hacemos de este criterio la inspiración de muchas de nuestras decisiones. La hora de la muerte será también la del encuentro con el juez, Dios, quien pondrá de manifiesto lo que cada uno de nosotros pensó, dijo e hizo en estos días de nuestra vida terrena. Y entonces será evidente la verdad de lo vivido aquí y ahora. O sea, si tuvimos en cuenta o no la voluntad de Dios de que todos los seres humanos seamos hermanos y que participemos con justicia en la mesa compartida de los bienes de la tierra, en la que cada uno es capaz de compartir para combatir la pobreza. Pero quien solamente se haya dedicado a acumular con un egoísmo loco, quien no se haya enriquecido en orden a Dios, es decir, compartiendo sus bienes, vivirá en una eterna soledad. La vida humana no termina aquí, aunque a veces se nos olvide. Los bienes son también fecundos, sí, pero cuando se comparten.
Y esto es lo que Jesús dice, hacerse rico en orden a Dios. Los bienes son fecundos si no sustituyen a las personas, si no nos dañan las relaciones en la familia o con los amigos. Solos, sin el otro, pierden su potencial vital y se vuelven en una fuente de ilusión que nos aparta de lo que realmente vale la pena. Sin las relaciones, todo se descolora en una vida sin sentido. Y permítame que lo diga, esto es válido para toda realidad, no solo para los bienes materiales, sino también, llamémoslo así, los espirituales. Todo lo que uno retiene para sí se convierte en obstáculo para las relaciones y por lo tanto impide el ver. Mata más que alimenta, hace triste más que llenar de alegría. ¿Qué es entonces lo que realmente da vida, lo que da alegría, realización, plenitud y sentido a nuestra existencia? Esto es lo que Jesús nos enseña hoy en Lucas 12, 13 al 21. Bueno, paramos por aquí. Bueno, paramos no. Este es el momento para que tú abras tu Biblia por tu cuenta una vez más. Y solita, vuelvas a leer el texto y comiences a hacer la lección divina, a orar, leer, meditar, orar y contemplar. Ahí queda la tarea. A ver qué te dice el Señor a ti en este día a través de esta página de la Santa Escritura. Entre tanto, te deseo un día provechoso y una semana llena de muchas alegrías y realizaciones con sabor a Evangelio. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.